entre nos. Aquí 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 entre nos. Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Ahora comenzamos a ascender desde el fondo oceánico de Patmos. Sin embargo, cuando terminemos el estudio del Apocalipsis y nos demos cuenta que el mar ya no exista más, comenzaremos ahora a penetrar en las profundidades inmensurables de la eternidad. Una buena costumbre al ver aquí entre nos es darle un vistazo a la descripción en donde podrás encontrar los audios de este programa y también mi bosquejo y notas aclaratorias del mismo. Para sacarle mucho provecho a los audios, intenta descargar en tu celular la aplicación de Spreaker o de iVoox para que los puedas escuchar de manera offline. Si tú tienes un iPhone, entonces sencillamente vete con el link de iTunes y allí lo encontrarás de manera automática. De otro lado, estén pendientes a las publicaciones que mediante nuestra lista de difusión de WhatsApp estaremos compartiendo para que tú como maestro se las puedas facilitar también a los miembros de tu clase o a algunas otras personas que conozcas que estén interesadas en este tema. ¿Cómo lo puedes hacer si todavía no estás inscrito en esa lista de difusión? Manda un mensaje vía WhatsApp al número +1 862 588 3870. Asegúrate de colocar ese número en tus contactos del teléfono. Una vez nos envíes la solicitud, nosotros la procesaremos y con esa sola ocasión vas a continuar recibiendo todos los materiales a lo largo de la semana. Ahora te invito a consultar tu folleto de maestros en la página 132, donde encontrarás ese gran título, El sábado enseñaré. Y con base en lo que en esa página hay, vamos a poder dirigirnos a lo largo de toda la lección. Vamos a hablar un poquitico acerca de lo que tiene que ver con el ciclo del aprendizaje. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha seguido estudios serios que se han realizado sobre pedagogía y principalmente sobre el funcionamiento del cerebro humano en ocasión del aprendizaje. Se han encontrado que hay 4 etapas que le permiten al cerebro pasar por ellas en forma cíclica y que fijan el conocimiento de cualquier tema que se esté estudiando. Esas 4 etapas nosotros internamente dentro de la escuela sabática las llamamos motiva, explora, aplica y crea. Cada una de ellas tiene que ver con fases importantes en el aprendizaje. Por ejemplo, motiva te muestra la importancia de la lección. Explora indica cuáles son los temas más relevantes. Aplica nos ayuda a incorporarlos a la vida. Y crea nos permite llevarlos a la práctica a lo largo de la semana. ¿Cómo se comienza cualquier repaso de escuela sabática? Muy sencillo, con motiva. Esta sección nos ayuda a introducir la lección y a resaltar la importancia de ella, pero también nos permite crear un ambiente muy apropiado para discutir de sus temas en grupo. Comencemos entonces con esta primera fase. En el sábado enseñaré, tú vas a encontrar algunos títulos comenzando muy importante como el enfoque de la lección y la introducción. Cuando tú los leas, podrás extraer de ahí algunos elementos importantes que nos ayudan a crear motiva. ¿Cómo lo podríamos hacer en esta ocasión? Sencillamente diciendo algo como lo siguiente. Esta semana vimos lo que ocurrirá cuando termine la intercesión de Jesucristo en el santuario celestial. ¿Qué ocurrirá? Se derramarán las 7 postreras plagas. ¿Qué debemos saber al respecto?
y con esto el ambiente está listo para continuar nuestro estudio. Por lo tanto, lo que sigue es Explora, en donde vamos a destacar lo más importante de la lección. Desde las páginas 133 hasta las 135 podremos encontrar las ayudas que el folleto de maestro nos da justo para este segmento. El punto número 1 es ¿cuándo caen las plagas? Apocalipsis capítulo 15 nos introduce a este tema de las 7 postreras plagas, pero primero nos dan un anticipo de la victoria de los redimidos que están sobre el mar de vidrio entonando el cántico de Moisés y del Cordero. Dentro de este punto vamos a analizar en primera instancia por qué se les llaman postreras. Cuando uno lee Apocalipsis capítulo 15 versículo 1, es justamente esa expresión la que resalta. Pues si estas plagas son postreras o finales, es porque deben haber unas primeras o iniciales. Estas son las que vienen sobre este planeta en ocasión del toque de las trompetas. Hablemos ahora de las plagas y la gracia. El tercer ángel había estado predicando previamente que si alguno bebía el vino fornicario de Babilonia, tendría que apurarse también la copa de la ira de Dios, que sería vaciada pura, es decir, sin mezcla de misericordia. Pues bien, este hecho de estar sin mezcla de misericordia indica que la gracia ya ha terminado. Ten la gentileza, querido maestro, de leer con tu clase Apocalipsis capítulo 15, versículo del 5 al 8, y busca con ellos indicadores que muestren que el tiempo de gracia ha llegado a su final. Permite a tu clase que pueda participar al respecto y recalca principalmente dos frases. La primera, que el templo celestial se llenó de humo, y segundo, que nadie podía entrar. Estas dos expresiones tienen mucho que ver con Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35, y con Primero de Reyes capítulo 8, versículos 10 y 11. Cada uno de estos textos tiene que ver con lo que ocurrió en la inauguración del santuario del desierto y del templo de Salomón. Las mismas cosas suceden. El lugar de Dios se llena de humo y ninguno puede entrar, lo que hace imposible la intercesión dentro de él. En otras palabras, lo mismo que ocurre en la inauguración del santuario y del templo, ocurre al final del tiempo de gracia, siendo esto el acontecimiento contrario. Primero inicia la intercesión, pero aquí al final la intercesión termina. Y la parte final de este primer punto es ¿por qué plagas sin gracia? Pues muy bien, recordemos que este planeta es como el escenario, el centro de atención para todo el universo no caído. Hay 4 razones por las cuales se derraman las copas de la ira de Dios al final del tiempo de gracia. Veámoslas. En primera instancia, las plagas son liberadoras. No para los impíos, sino para el pueblo de Dios. Así como las plagas liberaron al pueblo de Dios de Egipto, las plagas finales escatológicas serán de ayuda para que el pueblo de Dios sea liberado. En segunda instancia, las plagas son disciplinarias. El mensaje del tercer ángel había aclarado que quien elija adorar la bestia y su imagen tendrían que recibir las 7 plagas y Dios tiene que cumplir su palabra. En tercer lugar, las plagas son consecuencia de las decisiones. Quienes decidieron darle la espalda a Dios ahora tienen que enfrentar la consecuencia de su elección. Y por último, las plagas son clarificadoras porque le mostrarán al universo no caído que el corazón de los impíos, aun cuando tenga que soportar estas plagas, no va a cambiar absolutamente en nada. El segundo punto de nuestro estudio va a ser una observación, un análisis de las 5 primeras plagas. Lean por favor en clase Apocalipsis capítulo 16, versículo 1 al 9 y después pregúntale a tus alumnos en qué consiste cada una de estas 5 primeras plagas y sobre quién o qué caen. Veamos ahora
lo que al respecto podemos decir. La primera de las plagas consiste en una llaga maloliente que cae sobre los que recibieron la marca de la bestia. No importa que la hayan recibido a conciencia, es decir, en la frente, o por conveniencia, o sea, en la mano. La segunda de las plagas cae sobre el mar, convirtiéndolo en sangre y eliminando la vida de todo ser en él. La tercera plaga es muy parecida. Cae sobre los ríos y sobre los manantiales. Y es muy particular porque se escuchan a dos seres celestiales diciendo que Dios es justo con ese juicio debido a que los impíos han derramado la sangre de los justos y ahora se ven obligados a beber sangre. La cuarta plaga se derrama sobre el sol, haciendo que los impíos se quemen de calor. Paradójicamente aquí aparece la primera vez en la que se dice que a pesar de estas plagas, los impíos no se arrepienten de haber elegido a la bestia y a su imagen, ni sienten ningún tipo de remordimiento por haberse alejado de Dios. La última de las 5 plagas que estamos analizando originalmente cae sobre el trono de la bestia, lo llena de oscuridad y produce un intenso dolor a los que están experimentando de ella. La lección enfatiza el hecho de que estas primeras 5 plagas son literales porque los elementos que encontramos en ella nos lleva a pensar al respecto. Recuerda que sobre todos estos puntos vamos a estar publicando algunos materiales vía WhatsApp. Pero hablemos ahora de la sexta plaga. A diferencia de las 5 anteriores, la sexta es completamente simbólica porque todos los elementos de ella nos hacen pensar así. Las primeras 5 tenían elementos que nos llevaban a concluir que eran literales. Esta, por su parte, es completamente simbólica. Un buen ejercicio que puedes hacer con tu clase es leer Apocalipsis capítulo 16, versículos del 12 al 17 y preguntándole a los miembros de tu clase si estos elementos a ellos les parecen literales o simbólicos. Dentro de este punto de la sexta plaga vamos a analizar 3 cosas y la primera de ellas es el Éufrates. Lee con tu clase Apocalipsis 16:12, que dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Cuéntale a tu clase que esta es una clara alusión a Ciro el persa y a la caída de Babilonia que los historiadores han encontrado. Babilonia era una ciudad que estaba construida al lado y lado del río Éufrates y rodeada por una enorme muralla. Sin embargo, cuando un ejército quería sitiarla, había más posibilidades de que a ese ejército le faltaran las provisiones que a Babilonia el alimento. ¿Por qué? Porque tenía suficiente terreno interno dentro de sus murallas para cultivar y agua para regar y beber. Sin embargo, cuando Ciro sitió Babilonia, con sus ingenieros realizaron una hazaña asombrosa. Hicieron que el cauce del río Éufrates se desviara y quedara entonces seco lo que pasaba por el centro de Babilonia. Como la ciudad se creía inexpugnable, se encontró que habían estado de fiesta y hasta los soldados estaban completamente ebrios. Por lo tanto, el río Éufrates sirvió como camino para que Ciro y sus tropas entraran y prácticamente no hubo que realizar ninguna batalla. Esto es un claro simbolismo de lo que ocurrirá con Jesús y sus huestes angélicas que vendrán del oriente y entonces en primera instancia secarán el apoyo que las muchedumbres le han dado a Babilonia para después de esto, al igual que Ciro, no solo conquistar esta ciudad escatológica, sino también de sacar a su pueblo que estaba en ella y llevarlo a la Canaán terrenal, que en este caso es símbolo de nuestra patria celestial.
El segundo punto de nuestro análisis son los 3 espíritus inmundos. En un intento de volver a reconquistar la credibilidad de las multitudes, la triada organizada por el dragón, la bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra, envían 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Estos 3 mensajeros van a los reyes de la tierra y logran convencerlos para que reúnan a sus súbditos en un lugar que se llama el Armagedón, donde se realizará una batalla. Por otro lado, va a resultar muy interesante que le hagas a la clase la pregunta de si alguno de ellos conoce el significado de la palabra Armagedón. Permíteles conversar al respecto porque estoy seguro que alguno o algunos en tu clase va a dar muy buenos aportes. Pero en términos generales, la palabra Armagedón viene del hebreo y significa monte de Megido. Aquí hay un asunto muy interesante porque en la Biblia encontramos 3 lugares que tienen que ver con Megido. Las aguas de Megido en Jueces, capítulo 5, versículo 19, el valle de Megido que puedes encontrar en 2 de Crónicas 35, 22 y la ciudad de Megido que está en 1 de Reyes 9, 15. Sin embargo, un monte con este nombre no existe. ¿Qué es lo que existe? Pues cerca del lugar de Megido lo que hay es el monte Carmelo, en donde Elías citó a los sacerdotes de Baal y en donde por medio de la caída de fuego del cielo se demostró quién era el verdadero Dios. El Armagedón es un símbolo de la batalla final que demostrará quién es el verdadero Dios digno de toda adoración. Y la última parte del punto número 3 que tiene que ver con la 6ª plaga es velar y guardar sus ropas. Por favor, lean lo que en mi opinión es el versículo más importante de esta semana. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Después de leer este versículo con tu clase, pregúntales, ¿qué significa para ellos velar y guardar las ropas? Permítele a tu clase participar, pero al final es importante que remarques lo siguiente. En Mateo capítulo 24, versículos 42 y 44, se nos explica qué significa esto de velar en el contexto de la venida del Señor. Velar no es otra cosa que estar preparados para el advenimiento. Por otro lado, Isaías 61:10 nos da términos muy interesantes como el manto de justicia y las vestiduras de salvación. Esto no es otra cosa que la justicia de Cristo con la que se nos cubre para que podamos ser dignos de entrar en la patria celestial. La única forma de estar preparados para la venida del Señor es ser cubiertos con la justicia de Cristo, porque si intentamos cubrirnos con nuestra propia justicia, no seremos bienaventurados, sino avergonzados, porque se mostrará la vergüenza de nuestra desnudez. Asegúrate de compartir el material auxiliar que nosotros estaremos dando también sobre esta parte. Y ahora vayamos al punto final de nuestro estudio, que es la 7ª plaga. La lección de esta semana no la toca. Sin embargo, nosotros podemos afirmar que se trata del desmantelamiento de la Babilonia apóstata y de los acontecimientos inmediatamente anteriores al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sobre este tema, los capítulos siguientes de Apocalipsis y la lección de la próxima semana va a ahondar suficientemente. Después de esto, mis amados, entramos en la siguiente parte del ciclo del aprendizaje, que es aplica, en donde haremos algunas preguntas que generen la participación de nuestros estudiantes y que los ayude a fijar en ellos los conceptos aprendidos.
permíteme dejarte dos buenas preguntas para que tú las analices con ellos. La primera pregunta tiene que ver con la lección del viernes, en donde encontramos una cita extraída del Conflicto de los Siglos, desde las páginas 580 y 581 y después las páginas 608 y 609. Allí se nos dice que el último engaño de Satanás será falsificar la segunda venida de Cristo y que resultará ese engaño casi imposible de resistir. Pregúntale a la clase cómo es posible al pueblo de Dios resistir ese engaño. La segunda pregunta tiene que ver con Apocalipsis 16:15. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. La pregunta ¿es posible pertenecer al remanente de Dios y al mismo tiempo confiar en la justicia propia? Y la etapa final del ciclo del aprendizaje es CREA, en donde se nos da la oportunidad de practicar lo que hemos aprendido durante la semana. La tarea que quiero invitarte a que le dejes a la clase es la siguiente. Diles que durante esta semana, con mucha oración, reflexionen en el hecho de si ellos se están revistiendo con la justicia de Cristo o si se están vistiendo con su propia justicia. Ahora es el momento de concluir la lección de una manera simple y elegante. ¿Cómo podemos hacerlo? Fácil, diciendo una frase como la siguiente. Las 7 últimas plagas demuestran que el corazón de los impíos no experimenta ningún tipo de arrepentimiento y ni siquiera de remordimiento. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Ha sido un placer para nosotros haber dado estas herramientas durante la semana y te invitamos a que te conectes compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto.